en este computador. Ya. Ahora sí. Estamos. Como decía, el jueves tenemos nuestro acto litúrgico, responder últimas dudas que puedan haber sobre la materia. Así que, por favor, estén listos para consultar cosas. Sí, veo que hay comentarios de que la conexión está medio entrecortada. Aquí me está avisando que mi conexión a internet es medio inestable. Y por lo demás he tenido problemas en el sentido de que la clase de ayer se cortó 5 o 6 veces y al final no terminó grabando nada. Así que pido disculpas de antemano si es que hay alguna clase de problemas con esto. En todo caso, la materia está en el apunte y, como siempre, está la posibilidad de hacer consultas. Bien, habíamos comentado de problemas que los computadores no pueden resolver. Hablamos de un detector de Holomundo hipotético y llegamos a la conclusión de que tal programa no puede existir. Como siempre, demostrar que algo es imposible suele ser hecho por contradicción, o sea, suponemos que lo tenemos hecho y a partir de ahí llegamos a una conclusión absurda. En este caso llegamos a la conclusión absurda de que el programa resultante, si lo hacemos procesarse a sí mismo, responde, siempre va a responder en forma incorrecta, si es que responde, y por lo tanto no va a estar en condiciones de responder. Como les dije, por favor, revisen bien esta materia, esta idea de programas que se procesan a sí mismos. Como digo, suena un poquitito ilógica, pero si ustedes lo piensan un poco, es bastante natural. Es bastante natural pensar en programas que procesan programas, en realidad, de partida. Si ustedes consideran, por ejemplo, un compilador es un programa que precisamente procesa un programa. Un ejemplo que solía ser bastante popular como programa un poquitito más elaborado de Pascal, es un programa que toma un programa Pascal en este caso y hace una, ¿cómo se dice? Una concordancia, creo que le dicen a esa clase de cosas. O sea, básicamente una lista de todas las palabras que aparecen en el texto. En este caso, es un programa pensado para procesar programas, básicamente diciendo en qué líneas se mencionaba cada, qué sé yo, variable, función, etc. También ese es un programa que procesa programas. Un ejemplo un poco más pedestre todavía que vimos la clase pasada es podemos escribir un programa que cuenta el número de líneas de un archivo y ese programa obviamente se lo podemos aplicar al texto del programa y así sucesivamente. O sea, escribir programas que procesan programas no es una cosa tan traída a las mechas, no es lo que uno hace comúnmente, pero no es algo completamente ilógico. Bueno, ese es el primer punto. El otro punto central que vimos nosotros en la clase pasada, con lo que llegamos a terminar básicamente, es el tema de reducir problemas. O sea, primeramente, faltaba en realidad en nuestro punto definir qué es lo que es un problema para nosotros.
Y dijimos que nosotros nos vamos a centrar en lo que se llaman formalmente problemas de decisión. O sea, dígame si es cierto que tal o cual cosa. O sea, por ejemplo, dígame si es cierto que este programa la primera cosa que escribe es Hola Mundo. Dígame si es cierto que este número es un número primo. Dígame si es cierto que estos son los factores de este número compuesto. Y así sucesivamente. La gran ventaja para nosotros de problemas de decisión y no los problemas de búsqueda que en realidad típicamente a uno le interesan es más bien la pregunta, deme los factores del número tanto. Eh, no sé, los casos que les comentaba antes, ¿cuántas líneas tiene este archivo? Dígame en qué línea del programa se menciona la función printf y así sucesivamente. Toda esa clase de cosas, que son los problemas que a nosotros nos interesan realmente, le llaman, a diferencia de los problemas de decisión en los que nos vamos a concentrar, le llaman problemas de búsqueda. O sea, busque o encuentre más bien eh, eh, la solución al problema. El problema es que encuentre la solución al problema es bastante incómodo para nosotros en nuestro formalismo de autómatas, lenguajes y cosas por el estilo. Y esas son las mejores herramientas que tenemos hasta el momento para procesar este tipo de cosas. Así que por eso nos vamos a concentrar en problemas de decisión. Vamos a demostrar, no sé si lo veremos en este curso, digamos que en todo caso aparece un capítulo más adelante en el apunte, que en cierto sentido los problemas de búsqueda, los problemas eh, de decisión son equivalentes, en el sentido de que si tengo cómo responder al problema de decisión correspondiente, yo puedo pues, armar a partir de ahí un programa que nos resuelve el problema de búsqueda. Así que en ese sentido no es realmente mucho lo que se pierde. El siguiente punto que discutimos es el hecho de que nosotros generalmente para resolver problemas utilizamos una estrategia que formalmente se le conoce como reducir problemas a otros. Si a mí me dan el problema de, en este caso, decidir alguna cosa, lo que hago es encontrar alguna manera de traducir ese problema complejo, que no sé cómo resolver de una, traducirlo en uno o posiblemente varios problemas más simples, o en realidad varios problemas, digamos, no necesariamente más simples, que sí sé cómo resolver. O sea, si a mí me dicen, qué sé yo, calcule la derivada de alguna expresión fea, lo que yo hago es aplicar los teoremas que yo sé para derivadas, de decir, por ejemplo, esta cosa es una suma y la derivada es una suma, la suma de las derivadas y por lo tanto voy descomponiendo mi expresión compleja en combinar las derivadas de soluciones de expresiones más simples hasta llegar finalmente a expresiones que yo sé cómo derivar de una. Que en el fondo, si ustedes se fijan, además, y es entretenido, es una estrategia recursiva. La otra, ustedes han hecho ramos no recuerdo exactamente cuál es el ramo, pero hay algún ramo de matemáticas donde ustedes ven
¿cómo se llama esto? Las ecuaciones diferenciales. Una manera de resolver ecuaciones diferenciales usando la transformada de Laplace. Ustedes aplican la transformada de Laplace a la ecuación diferencial y obtienen una ecuación algebraica, y el paso siguiente entonces es resolver esa ecuación algebraica y traducir de vuelta en el fondo. Ese es precisamente un ejemplo de reducción, o sea, parte con un problema que es un problema en el ámbito de las ecuaciones diferenciales. Ese lo traduzco a través de la ecuación de la transformada de Laplace, en este caso particular, lo traduzco en una ecuación algebraica, manipulo esa ecuación algebraica y básicamente la respuesta la obtengo desde ahí. En este caso estamos en realidad hablando de un problema de búsqueda, no un problema de decisión, pero la idea fundamental es la misma. Ahora bien, ya vimos nosotros que hay problemas que no se pueden resolver mediante computación, mediante un algoritmo. Se dice que un problema, vale decir, según nuestra definición de problema, un lenguaje, subconjunto de todas las palabras que se pueden formar con algún alfabeto cualquiera, digamos. Ese es un tema que deberíamos estar todo el tiempo repitiéndolo, pero nos vamos a ahorrar esa cháchara porque realmente no aporta. Vamos a hablar simplemente del problema, ¿no? Un problema se dice que es decidible si da una entrada, una palabra cualquiera, sobre el alfabeto del caso. Hay un algoritmo que es capaz de responder sí o no correctamente en un plazo finito a la pregunta correspondiente. Ojo que esto está exigiendo que en todos los casos el algoritmo responda sí o no y responda correctamente y responda en un plazo finito. O sea, una cosa que se quede dando vueltas y no me responda nunca, no califica. Una cosa que vale la pena hacer notar acá, que si el P, nuestro lenguaje, es finito o es cofinito, o sea, su complemento es finito, en realidad el cuento no tiene mucho chiste, porque podemos básicamente decir, oiga, sabe, si quieres saber si una palabra pertenece al lenguaje, es cosa de que haga una lista de todas las palabras que pertenecen al lenguaje, si el lenguaje es finito, o de todas las palabras que no pertenecen al lenguaje, si el lenguaje es cofinito, y revisar esa lista, lo cual no tiene mucho de algoritmo inteligente, digamos. Así que esa clase de situaciones en realidad a nosotros nos interesan menos. No quiere decir que que no sean posiblemente muy importantes, pero nos interesan menos. Entonces, nos interesan problemas en los cuales hay una cantidad infinita de palabras que pertenecen al lenguaje y una cantidad infinita de palabras que no pertenecen al lenguaje. Ese básicamente es nuestro interés central. No quiere decir que las otras situaciones no nos interesen en lo absoluto, pero nos interesan bastante menos. Se dice que un problema P se reduce al problema Q si es que hay un algoritmo, un procedimiento determinista que siempre demora tiempo finito, que dado una palabra en sigma, entrega una palabra sigma prima, tal que si sigma pertenece a P, o sea, la pregunta sigma pertenece a P es verdadera, tiene exactamente la misma respuesta que la pregunta sigma prima pertenece a Q. Con eso se anota P menor o igual a Q.
que básicamente podemos interpretarlo, digamos, y esa es un poco la idea de la notación, de que P es a lo menos tan difícil como Q, como P. Hay que tener cuidado con la dirección del signo menor o igual que tenemos acá. Uno tiende a decir, es que estoy traduciendo problemas de, por ejemplo, en el caso de la transformada de Laplace, estoy traduciendo un problema complicado, problema de ecuaciones diferenciales, a un problema más simple, ecuaciones algebraicas. Pero realmente no es esa la situación. Lo que estamos haciendo es simplemente traducir un problema a un problema en un ámbito más familiar tal vez, pero no más simple necesariamente. La razón de esto es que en nuestro ejemplo, si es que estamos en condiciones de resolver cualquier cabeza de pescado de ecuación algebraica que nos tiren, estamos entonces en condiciones de resolver todas las ecuaciones diferenciales a las cuales es aplicable el método de Laplace. Pero esto no significa necesariamente que cualquier ecuación algebraica fea que pueda caer en nuestras manos necesariamente viene de alguna ecuación diferencial. Pueden haber casos de problemas algebraicos que no vienen de ecuaciones diferenciales y por lo tanto, en el fondo, situaciones en las cuales el asunto puede no tener, podemos no saber cómo resolverlo, pero sí tenemos cómo resolver los casos que resultan de las ecuaciones diferenciales. O sea, puede ser que hacia donde estamos traduciendo, en realidad son problemas o sea, un conjunto de problemas más bien, que incluye problemas más difíciles, problemas que nosotros no sabemos cómo resolver. Y el caso del que estamos partiendo en realidad es un caso más o menos sencillo. Hablamos de un par de ejemplos, determinar si un programa alguna vez se le asigna un valor a la variable X. Y, insisto, cuidado con esto. Aquí lo que tenemos que hacer para demostrar que ese problema no es decidible, es tomar un problema que sabemos que no es decidible y demostrar que podemos reducirlo a esto. Básicamente lo que queremos demostrar es que el Q es más difícil, o al menos tan difícil como el P, y el P sabemos que no tiene solución, no es decidible, por lo tanto el Q tampoco puede ser decidible. ¿Sí? Las modificaciones, un poquitito detalloso, lo vimos en la clase pasada, eran las que están ahí. Les dije que, yo creo haberlo dicho, que consideraron la situación de decir, oiga, tengo este lindo programa, en este programa alguna vez se ejecuta la función f, esa es mi pregunta. O tengo este lindo programa, esta línea de este lindo programa alguna vez se ejecuta. O tengo estas dos funciones dentro de mi programa, la función f y la función g. Estas funciones, para todos los datos de entrada que les puedo dar, siempre dan la misma respuesta. Y una variante del caso anterior, en el fondo, es decir, la función f siempre entrega el valor correcto. Ahora, ¿cómo puedo decir yo que la función f entrega el valor correcto? Básicamente, para poder decir eso, la manera cuerda de hacerlo es decir, hay una función g que alguien me dio que me garantiza que esa función realmente hace lo que debe hacerse. Esa es en el fondo la definición de qué es lo que es la respuesta correcta. Y la pregunta entonces nuevamente se traduce directamente en estas dos funciones entregan el mismo resultado.
podemos imaginarnos, por ejemplo, que la función g es alguna cosa enormemente ineficiente, pero que es fácil de verificar que hace la pega correctamente, y la versión f que queremos demostrar que es correcta es una versión más eficiente pero más enredada, y por lo tanto queremos contrastar que esas dos cosas hacen lo mismo. Bueno, esa pregunta, como les pedí que demostraran, no tiene solución en términos de un algoritmo que le tire dos funciones f y g cualquiera y me diga si siempre hacen lo mismo. Moraleja de toda esta discusión es que programar es bastante más complicado de lo que parece a primera vista. Tenemos por un lado que lo que queremos hacer finalmente es escribir programas que nosotros podamos garantizar que hacen la pega correctamente, y ahí caemos derechamente en el punto que acabo de discutir. A la hora de revisar un programa, el mismo programa que algún desordenado personaje escribió y nos dejó de herencia, y tenemos que tratar de entender qué es lo que está haciendo ese programa, cómo funciona, o peor aún, entender por qué no funciona correctamente. Entramos a querer respuestas para las preguntas que habíamos planteado antes. ¿Se ejecuta alguna vez esta línea? Si es que se le asignan valores alguna vez a esta variable alguna vez se le asigna el valor 5. Esa clase de preguntas en términos generales no tienen respuesta, y por lo tanto estamos trabajando, tenemos que mantenernos dentro del rango de las cosas, ojalá para las cuales nosotros podamos realmente responder esos problemas, esas preguntas. Y ese ámbito es bastante difícil de describir, mantenerse dentro de él, y además mantenerse en términos de que nuestro sucesor entienda lo que estamos haciendo, ojalá, pues, y nuestro sucesor típicamente somos nosotros mismos 3 o 4 meses después, y por lo tanto somos nosotros los que pagamos el pato del código mal escrito, y es una pega que no es fácil. Vimos que el problema que planteó Turing originalmente es lo que se conoce como el halting problem, que viene a ser a la pregunta: este programa, independiente de lo que responda, alguna vez se detiene, se termina de procesarse y completa su computación. Resulta que ese problema nos lo podemos reducir no nos podemos reducir tan fácilmente desde el problema de Hola Mundo, así que hacemos la pega básicamente desde cero de nuevo para demostrarlo. Y el ejemplo está en la punta aquí. Una rápida revisión de las cosas que hemos estado hablando lleva a una pequeña nota que publicó Strachey hace ya mucho tiempo en una revista, que cuenta que alguna vez, viajando con Alan Turing, el inventor de toda esta historia, en tren, Turing demostró un pequeño programa que resulta imposible, y se le olvidó completamente cómo cuál era el programa que Turing demostró. Pero para efectos de recordatorio, digámoslo así, reconstruyó la siguiente cosa. Suponga que tenemos un programa T al que le damos un programa R,
que donde R no recibe argumentos ni lee datos, o sea, un programa cerrado en sí mismo, y que para todo R T retorna verdadero si R termina su ejecución y falso si R nunca termina, dentro de un ciclo infinito. Entonces, podemos considerar la función del algoritmo 11.1. Si T de P es verdadero, P entra en un ciclo infinito, solo termina si T de P es falso. En ambos casos, si llamo a T de P me va a entregar exactamente el valor equivocado, que después P no puede existir. Exactamente, si nos digamos un resumen mínimo, 5 líneas, digamos, de exactamente lo que demostró Turing. Ahora bien, para el siguiente paso más allá, para poder hacer demostraciones sobre algoritmos más complejos y realmente demostrar cosas y no tener que en algún punto demasiado cercano, llamémoslo así, confiar en que nuestra intuición no nos engaña. Y ya hemos visto que la intuición tiene la pésima costumbre de engañarnos recurrentemente. Necesitamos un modelo de qué es lo que significa hacer computación que sea más transparente en el sentido de que uno pueda ver el modelo y convencerse de que no lo están pasando ninguna cuchufleta rara, que no hay cosas que realmente no se pueden hacer, o que suponen alguna clase de brujería en algún punto. Y lo que queremos, obviamente, también es que nuestro modelo, como modelo, sea lo suficientemente sencillo como para que sea entonces fácil hacer demostraciones, un poco lo mismo que en su momento hablamos de la justificación de la forma normal de Chomsky. Las gramáticas de contexto libre en general son demasiado complicadas, no podemos manejarlas todas de una. Trabajemos con alguna versión más simple, forma normal de Chomsky, que nos ayude a la hora de hacer demostraciones. La misma idea aquí en el fondo. Queremos un modelo simple que nos permita demostrar cosas sobre el modelo, lo cual obviamente va a llevar a que resolver casi cualquier problema va a llevar a programas, llamémoslo así, máquinas de Turing en este caso particular, gigantescamente grandes. Pero bueno, nos interesa poder demostrar cosas generales y en ese sentido es que casos particulares resultan horrendos, en realidad no nos importa particularmente. Bien, nuestro modelo de computación, la idea de qué es lo que significa hacer computación, que nosotros tenemos metida en la cabeza desde que comenzamos a estudiar programación, desde que empezamos a ver lo que es informática, es un programa escrito en algún lenguaje de programación, típicamente un lenguaje de programación de más bien alto nivel, o sea, por ejemplo, programas escritos en Python o en C o alguna cosa así. Nuestro ejemplo anterior de programa que estábamos discutiendo era precisamente programas escritos en C. Acá vamos a tener que ir a cosas mucho más al hueso. El punto es que ¿cómo se llama? El punto es que si ustedes se ponen a pensar un poco exactamente qué es lo que hace su lindo programa Python cuando ustedes, por ejemplo, utilizan una estructura, un diccionario, o cómo se las arregla para crear espacio para un arreglo, si es que ustedes usan arreglos en Python,
y peregrinamente se les ocurre crear uno nuevo. Eso tiene que hacerse de alguna manera. Y probablemente ustedes no saben cómo se hace. Pueden tener alguna idea, particularmente aquellos que hayan estado tomando el ramo de lenguaje de programación, pero igual quedan lagunas. Y por lo tanto, para nuestros efectos, un programa en Python, un programa en C, o qué sé yo, tiene una serie de aspectos que o los aceptamos como dados, como mágicos, y quedamos con gusto a poco. Realmente no estamos demostrando mucho. Entonces, la idea que tuvo Turing para modelar qué es lo que significa hacer computación es imaginarse a una persona que es extremadamente ordenada, pero en realidad no es particularmente de muchas luces, a la que hay que darle instrucciones detalladas acerca de qué es lo que tiene que hacer, que funciona con una cantidad ilimitada de papel, lápiz, una goma de borrar, lápiz y goma también, todo lo que necesite, y un librito de instrucciones que le dicen, mire, haga exactamente estos pasos, y los pasos están totalmente detallados para indicar qué es lo que se debe efectuar a esa persona. Si ustedes se ponen a pensar, se recuerdan de cómo los torturaron en básica para, por ejemplo, aprender a multiplicar números, uno funcionaba ahí precisamente con esa idea. Tengo papel, tengo lápiz, tengo una goma a borrar para escribir un número, posiblemente borrarlo, escribir otro. Utilizo una serie de instrucciones que tengo metidas en la cabeza, que dicen, por ejemplo, entre otras cosas, me dicen, mira, si usted quiere multiplicar el dígito 3 por el dígito 5, el resultado es el número 15, que se escribe 1, 5. Tenemos toda esa clase de cosas que son las instrucciones del caso, y cómo ir haciendo multiplicaciones dígito a dígito, sumas y qué sé yo. Todo eso lo estamos haciendo en un papel que es en el fondo bidimensional, ¿cierto? Una hoja. Pero podríamos reducir todo eso, en vez de trabajar en una hoja en 2 dimensiones, donde nos tenemos que mover de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, qué sé yo. Podemos reducir todo eso para simplificar, insisto, lo que estamos tratando aquí es llevar las cosas a su forma más simple posible. En vez de trabajar en una hoja bidimensional, pensemos que tenemos una hoja que tiene hoja, que en realidad es una cinta, digamos, que tiene una sola dimensión. En vez de escribir los números uno debajo del otro, bueno, los escribimos uno después de otro, y en vez de subir la línea de arriba y revisar qué es lo que hay ahí, bueno, tendremos que ver cómo dejar tal vez una marca para poder volver a ese punto en la cinta y revisar qué es lo que había. Claro, hacer eso significa instrucciones más largas, digamos, o sea, una secuencia de instrucciones más bien, más larga, pero hace que las instrucciones sean más simples. En vez de tener que decir, oiga, muévase hacia arriba, muévase hacia abajo, muévase izquierda a derecha, simplemente decimos retroceda 1, avance 1, más simple. ¿Sí? Y eso nos lleva a un modelo de máquina de Turing, que vamos a abreviar siguiendo la usanza inglesa, Turing Machine, TM, lo vamos a abreviar TM precisamente.
Una máquina de Turing entonces consta de 7 componentes que en realidad deberíamos ser más o menos conocidas a esta altura del partido. Tenemos un conjunto de estados finito, tenemos un alfabeto de entrada, tenemos un alfabeto de cinta. Básicamente la idea es que a nuestro héroe que hace los cálculos le entregamos los datos en términos del alfabeto sigma, pero esa persona perfectamente en la cinta puede usar símbolos adicionales para registrar cosas. O sea, por ejemplo, podríamos incluir dentro de nuestro alfabeto cosas tales como, oiga, datos de entrada vienen números, y en la cinta trabajamos con números y tal vez con números tarjados y de repente aparecen letras, algún otro símbolo raro como integral, por ejemplo. La idea entonces es que nuestro alfabeto de cinta, lo que vamos a llamar gamma, contenga al alfabeto de entrada. O sea, todo lo que puede estar anotado en la cinta en algún momento se escribe con el alfabeto gamma. Tenemos, como siempre, una función de transición. Vamos a volver sobre eso en un momento más adelante. Tenemos un estado inicial, Q sub 0. Tenemos un símbolo especial que vamos a llamar B, que es un símbolo de lo que puede aparecer en la cinta, pero que no es un símbolo del alfabeto de entrada. La idea es que tengamos alguna manera de distinguir, oiga, hasta aquí llega la entrada, o sea, en el fondo lo que nosotros nos entregan es una palabra en sigma y cualquier cosa, si empezamos a utilizar casilleros de la cinta que no estaban usados hasta el momento, eso es parte de la idea precisamente. Esos casilleros inicialmente parten con espacio en blanco y estamos en condiciones de distinguir eso de los datos que nos entregan. Como es tradicional, tenemos un conjunto de estados finales y vamos a suponer, para simplificarnos la existencia, cosa que en realidad no afecta mayormente a ninguna cosa, que si nuestra máquina de Turing entra a un estado final, ahí se detiene, o sea, no tiene más movidas posibles. Cuando hablamos de autómatas finitos, nosotros vimos que los autómatas finitos estaban limitados por el hecho de que la memoria con la que cuentan es simplemente los datos que tienen en sus estados. Esos datos en el fondo es una cantidad limitada y eso los liquida, o sea, les permite reconocer solamente lenguajes bastante limitados. Lemma bombeo, por ejemplo, que limita lo que puede hacer en realidad un autómata finito. Por lo tanto, vimos que era necesario agregarle alguna clase de memoria adicional, extra, al autómata finito, de manera que pudiera hacer cosas más interesantes. Y eso nos llevó a la idea de construir PDA. Los PDA agregamos una memoria externa en forma de un stack. Pero también demostramos que los PDA, los lenguajes de contexto libre, también tienen limitaciones. Nuevamente hay un lema bombeo. Por lo tanto, si queremos escaparnos de ese ámbito y queremos construir alguna cosa que sea capaz de manejar lenguajes más ricos que lo que esas cosas pueden hacer, ya vimos nosotros que hasta el pedestre lenguaje A a la N, B a la N, C a la N, ya no es del contexto libre y por lo tanto ya ahí nos topamos con limitaciones de nuevo. Tenemos que manejar memoria de alguna manera distinta. Y la idea que tuvo Turing al respecto, y en el fondo es la idea que de alguna forma llevó a los computadores modernos, es
que los mismos datos, el mismo espacio donde están los datos, se use directamente como memoria. Entonces, lo que hace la máquina de Turing es sobreescribir los datos de entrada, posiblemente, puede escribir después de ellos también, obviamente nadie se lo prohíbe, digamos, pero tiene el permiso de sobreescribir lo que hay y moverse entonces no solamente hacia adelante, como lo hace un autómata finito o un PDA dentro de los datos de entrada, sino que le damos la posibilidad de avanzar y retroceder, porque si no, modificar lo que está escrito no tiene mucho sentido como a la hora de considerarlo en memoria. Entonces, la función de transición toma como datos un estado y un símbolo visto en la cinta y me da como resultado un subconjunto de las combinaciones de estado, símbolo de cinta y una dirección de movimiento. O sea, en cada movida, la máquina de Turing consulta su estado, consulta el símbolo que está viendo, escribe un nuevo símbolo, que es parte, el símbolo que es parte de la descripción del estado, perdón, de la transición, pasa un nuevo símbolo y se mueve una posición hacia la izquierda o una posición hacia la derecha en la cinta. La intención entonces es que nuestro amigo, al que estamos tratando de modelar con toda esta historia, con que a cada momento está viendo solamente un casillero de la cinta, ve que lo que hay en la cinta, consulta su estado, que lo tiene en su mentecita, revisa su libro de instrucciones, las transiciones de la función delta, básicamente de la máquina de Turing, y eso le dice, mira, tienes que ir al estado este otro, borra lo que hay ahí en la cinta, escribe ahí esta otra cosa, y a continuación muévete al casillero de la izquierda o al casillero de la derecha. Una advertencia, nuestro modelo de máquina de Turing que está planteado acá, que en realidad tal vez ni siquiera lo sigamos tan rigurosamente en lo que viene a continuación, en realidad es uno de muchísimas alternativas que hay. Casi cada autor que escribe sobre máquinas de Turing tiene su propia definición de qué es lo que es una máquina de Turing. Algunos aceptan el símbolo espacio en blanco como parte del estado del conjunto del alfabeto de entrada, otros no, nosotros aquí lo dejamos fuera para simplificarnos la existencia en el fondo. Algunos consideran que un estado final es un estado como cualquier otro y solamente es relevante si es que la máquina de Turing después se detiene en un estado final. La definición original del amigo Turing en realidad era que no reconocía estados finales ni nada por el estilo, sino que simplemente se consideraba que aceptaba si es que la máquina en algún momento se detenía, o sea, se encuentra en alguna situación en la cual no puede continuar. Y en caso de que no se detuviera, se consideraba que la máquina estaba rechazando. Bueno, eso. Como ustedes ven, la máquina de Turing es un modelo extremadamente sencillo de qué es lo que significa hacer computación. La pregunta obvia en realidad es, oye, esta cuestión, no quiero encontrarme con una de estas cosas, por favor no me hagan programar o hacer algo en serio con estas cuestiones, va a ser una locura. Y de partida, siendo tan recontra requete simplificado,
el modelo de cómputo que tenemos entre las manos suena derechamente a muy poco. O sea, da la impresión de que con esta clase de cosas no se puede hacer casi nada. Sin embargo, el mismo Turing y otra gente, digamos, en las épocas heroicas de la computación, estamos hablando de los años 30 del siglo pasado, definieron en ese momento, antes de la existencia de los computadores en realidad, y por diversas razones se hizo importante, popular, la pregunta en el ámbito de las matemáticas. La computación no existía, insisto, eh, la idea de analizar eh, lo que hoy día nosotros llamaríamos algoritmos, maneras de resolver problemas y resolver el tipo de preguntas que son del tipo del holamundismo que teníamos antes. Y se hizo entonces un deporte popular el inventar modelos de cómputo. Y toda clase de gente, entre ellos Church, el señor Markov, del cual ustedes probablemente van a escuchar hablar en los ramos de estadística, probabilidades, y en realidad muchos otros. Cada uno de ellos inventó alguna manera de expresar en forma formal, matemáticamente tratable, la idea de qué es computación. De todos esos modelos, en realidad, y por eso que nos quedamos con eso nosotros acá, el más tratable, de alguna manera, es precisamente el modelo de máquina de Turing. Y Church y otra gente, en realidad, se dieron el trabajo de demostrar que todas esas ideas, algunas más o menos peregrinas que tuvo alguna gente para decir, mire, computación consiste en hacer esta clase de tareas, es combinar esta clase de tareas, llegaron a poder demostrar que todas esas cosas son equivalentes, en el sentido de que si ustedes pueden expresar el decidir, en el fondo, que es lo que estamos hablando acá, algún problema o hacer algún cálculo en alguno de los mecanismos planteados, que como digo son mecanismos bastante variados, hay mecanismos que vienen a ser el equivalente moral de funciones que se llaman unas a otras, eh, mecanismos basados en hacer reemplazos de texto y así sucesivamente. Todos esos mecanismos que se propusieron en su época y algunos que se han propuesto después también, demostraron que todos ellos eran equivalentes, en el sentido de que si ustedes me dan una manera de resolver el problema de, qué sé yo, determinar si un número es primo, utilizando funciones que trabajan sobre números enteros, eh, recursivas entre sí, definidas en forma formal, etcétera. Eso lo podemos hacer exactamente lo mismo, lo podemos hacer mediante una máquina de Turing. Y al revés, si ustedes me dan una máquina de Turing, yo esa máquina de Turing la puedo simular utilizando funciones recursivas. Y en ese sentido, se llegó a que todas las ideas de cómo expresar lo que es computación que se propusieron, como digo, en la primera mitad, segundo tercio, tal vez podríamos decir, del siglo pasado, eh, se demostraron que eran equivalentes, en el sentido de que podemos simular una con cualquiera de las otras. Y eso llevó a lo que se ha dado en llamar la tesis de Church, o también la tesis de Church-Turing, para eh, asignarle la culpa a dos de los principales responsables de ella, que dice que nuestra idea de qué es lo que significa computación queda descrita
por máquinas de Turing. Eso es una tesis, no es algo, no es un teorema ni nada por el estilo, porque lo que estamos tratando de hacer, en el fondo, estamos diciendo que son equivalentes dos cosas en ámbitos distintos. Por un lado tenemos el ámbito de máquinas de Turing, ámbito de construcciones matemáticas que tienen que ver con qué cosas se pueden o no se pueden hacer mediante computación, y otras construcciones matemáticas informales igual de formales precisamente. Y por el otro lado tenemos una idea intuitiva, digamos así, que qué es lo que significa hacer computación. Y obviamente tratar de demostrar que una idea intuitiva corresponde con una, eh, con una definición formal, no hay cómo hacerlo. Estamos hablando de ámbitos que son totalmente incomparables. Sin embargo, esa es la situación, digamos. O sea, hasta el momento, todas las ideas razonables que a alguien se nos ha ocurrido de cómo describir qué es lo que significa hacer computación, qué es lo que significa resolver un problema mediante lo que nosotros hoy día llamaríamos un computador, o cuál es la manera ordenada que podemos explicarle a alguien que lo lleva a cabo ordenadamente y siempre resuelve el problema. A punta de papel y lápiz o cualquier otra cosa que a ustedes se les ocurra, todas las cosas que se han descrito, se han inventado para de alguna manera hacer eso, para poder describirlo, se han demostrado que son equivalentes entre sí, por lo tanto son equivalentes a las máquinas de Turing. Por lo tanto, podemos precisamente decir, ¿sabe qué más? Para nuestros efectos, aceptando la tesis de Turing, computación es máquina de Turing. Si una máquina de Turing puede hacerlo, es computación. Si no puede, no. ¿Sí? La idea general de funcionamiento de la máquina de Turing, entonces, por ahí ya un poquitito más al hueso, y con esto en realidad quisiera terminar. La misma idea de siempre, o sea, tenemos una descripción instantánea que dice qué es lo que hay en la cinta, dónde está el cabezal de la máquina de Turing. En este caso no necesitamos memoria externa porque la memoria de la máquina de Turing consiste precisamente en lo que tiene en su cinta. Y tenemos una relación de transición de la máquina de Turing que me dice que de esta descripción instantánea podrá esta otra. Y el lenguaje que la máquina de Turing acepta no es más que el conjunto de todas aquellas palabras tales que si parto al comienzo esa palabra en el estado inicial, en algún momento llego a un estado final. Recuerden que nuestros estados finales acá, a diferencia de lo que ocurría antes, si es que llega al estado final, hemos dicho que vamos a suponer que no hay más movidas. O sea, una definición bastante tradicional de qué es lo que es el lenguaje aceptado por la máquina. Y ya dijimos cuál era la descripción de la función de transición de la máquina. Y fíjense cuidadosamente que la función de transición da como resultado para un estado y un símbolo en la cinta, nos da un conjunto de pares, símbolo, estado, dirección. O sea, nuestro modelo de máquina de Turing de fábrica es un modelo no determinista. La definición exacta de qué es lo que significa el cuento viene dado en la definición 11.6,
Lo único un poquitito exótico en este cuento está en que estamos diciendo que si es que nos movemos después del último símbolo que tenemos escrito en la cinta en este momento, suponemos en el fondo que automáticamente se agrega un espacio en blanco a la cosa. O sea, eh, la cinta en sí no es que sea infinita, sino que si es que necesita más espacio, bueno, aquí tiene más cinta. Lo otro, si ustedes se fijan, estamos suponiendo que si el autómata intenta moverse a la izquierda, estando parado en el primer símbolo, la cinta automáticamente se cae, digamos. Ahí se detiene, no tiene cómo continuar. Realmente les había dicho que hay muchos modelos distintos de máquina de Turing. Eh, hay otros autores que suponen que la cinta continúa en forma indefinida en ambas direcciones. ¿Sí? Insisto. Eh, bueno, vamos a demostrar algunas de las equivalencias del caso más adelante. Para programar máquinas de Turing, y por eso que les quería decir que quería llegar hasta acá solamente porque esto ya entra a meterse un poco en las tripas del cuento, eso por el momento no viene mucho al caso. Quisiera quedar hasta acá, digamos, resumiendo entonces lo que hemos estado hablando hoy día. Queremos poder razonar sobre qué cosas se puede y no se puede resolver mediante computación, mediante algoritmos. Para eso necesitamos un modelo formal simple, extremadamente sencillo, de manera que sea posible demostrar cosas al respecto y que no queden ambigüedades dando vueltas por ahí de, oye, esta cosa se hace por brujería o cómo. Y para eso llegamos entonces al modelo máquina de Turing. Máquina de Turing básicamente tiene una cinta sobre la cual se le pueden escribir un conjunto de símbolos. Se le entrega una cinta con ciertos datos de entrada, hace cálculos sobreescribiendo lo que hay en la cinta, moviéndose de izquierda a derecha. La cinta, por lo que tiene escrito allí, le sirve de memoria y en algún momento la máquina de Turing se detiene. Si se detuvo porque llegó a un estado final, que garantiza que se detiene, decimos que acepta. Si se detiene por alguna otra razón, se quedó sin movidas, porque simplemente esta combinación no tiene movidas posibles, o porque se le ocurrió caerse por el lado izquierdo, comienzo de la cinta, sin estar en un estado final, decimos que la máquina de Turing no acepta. Y en sí mismo, si nuestra máquina de Turing tiene la mala ocurrencia de meterse en alguna clase de ciclo infinito y no terminar jamás su computación, obviamente como no acepta, decimos que también rechaza. Esa es la idea de lo que tenemos entre manos. El punto importante de todo este cuento, que a pesar de que este sistema para hacer cálculos parece extremadamente rudimentario, en realidad lo es extremadamente rudimentario, es realmente eh, una buena descripción de lo que significa hacer computación. Todas las otras maneras que a alguien se le han ocurrido de representar en forma tal vez más natural, pero igualmente rigurosa, la idea de qué es lo que significa resolver un problema mediante un algoritmo, mediante computación, todas esas alternativas que se han ocurrido a la gente se demostraron rápidamente que eran equivalentes y podían, por lo tanto, en el fondo simularse mediante máquina de Turing y al revés, una máquina de Turing podía simularse mediante esos mecanismos.
Y eso nos lleva entonces a la tesis de Church-Turing, que nuestra idea intuitiva de qué es lo que significa hacer computación es equivalente a las máquinas de Turing, o cualquiera de los otros modelos del caso, sí, ese es el caso. Formalizamos la idea de máquina de Turing y qué es lo que significa hacer computación con ella. Y nuestro siguiente tema va a ser, en el fondo, entrar a discutir un poco más sobre algunas extensiones del modelo original de Turing, que en realidad podemos simularlo también mediante máquina de Turing, pero que hacen que programar ciertas cosas sea más sencillo. Igual vamos a tener que programar algunas cosas con estas cuestiones para convencernos de que esa clase de tareas realmente se pueden hacer, pero eso es un tema de más adelante. Bien, quedamos hasta acá entonces con nuestra clase. Les recuerdo que el día viernes a mediodía vamos a comenzar nuestro certamen con la intención de terminarlo el día domingo, alguna hora en la noche. Nuestra próxima clase, la clase del día jueves, queda destinada a nuestro solemne acto litúrgico, donde se aceptarán consultas, se responderán dudas. Si ustedes traen algún tema a resolver, vamos a intentar resolverlo aquí en línea. No les garantizo que va a responder en forma demasiado inmediata. De repente, sea fácil de repente hacer algún mono o garabatear algo en un papel, digamos, para explicar algo, que cosa que no es necesariamente fácil de hacer, digamos, en este sistema un tanto limitado, que significa hacer las cosas vía videoconferencia. Pero bueno, eso es lo que hay. No sé si hay consultas sobre estos temas o tal vez consultas más generales. Bueno, nuevamente, ahora para cerrar, en vista que no hay nadie que quiera hacer ningún aporte adicional, les recuerdo que el formato va a ser tipo tarea, en el fondo. Puede subir eh, el certamen mismo a Moodle como una tarea, en el fondo. Eh, Moodle tiene la posibilidad de designar a esta hora, haga visible la tarea. Voy a aprovechar eso, así que estén atentos. Viernes a las 12 del punto se va a publicar. La entrega es a través del mismo Moodle, también formato tarea, en formato electrónico, ojalá PDF. Tengo la mala costumbre de llegar a imprimir todo, digamos, y fallar lo entregado. Eh, por favor, igual con los certámenes en escrito, digamos, una pregunta por página, eso me simplifica las cosas a la hora de corregir. Tienen plazos para hacer las cosas con calma y buena letra. No está prohibido hacer referencia a otro material, o sea, certamen libro abierto, si quieren llamarlo así, o incluso internet abierto, pero obviamente confío en que ustedes son personas honorables y no van a conseguir que les respondan las cosas ni se van a consultar entre ellos, entre ustedes. Como tienen más tiempo y tienen más recursos disponibles,
del certamen, obviamente se va a pedir que las respuestas sean más ordenadas y completas de lo que sería aceptable un, en un certamen hecho en plazo corto y en papel y sin acceso a recursos externos. Nos reservamos, como siempre, el derecho de elegir a un conjunto de contertulios y interrogarlos respecto de lo que entregaron. O sea, por favor, explíqueme cómo razonó para llegar a la respuesta que usted dio en la pregunta 3 del certamen. Y en ese caso, el resultado de esa interrogación, que probablemente la hagamos, bueno, que la vamos a hacer vía Zoom, será entonces la nota correspondiente a esa pregunta, el certamen. Si alguien por X razones no puede participar en esto, si yo no tiene problemas con la red o cualquier cosa, les agradecería que avisaran lo antes que puedan a través de, ojalá como respuesta, digamos, a la misma tarea o al anuncio de que se liberó la tarea, la manera de poder considerarlo y ver posibles mitigaciones, llamémoslo así. Lo mismo si alguno de ustedes por alguna razón no alcanza a entregar el certamen a la hora porque, qué sé yo, se le cayó la red o algo, también avisen. No estamos tratando aquí de maltratar a nadie, pero sí, por favor, también, si que ustedes terminan antes, en el peor de los casos suban, aunque sea un borrador de lo que tienen hecho, de manera de que no haya nada que considerar porque a última hora no pudieron entregar nada. Bien, con eso entonces me despido, nos vemos el próximo día jueves, a la hora de siempre, para estrictamente consultas. No se trata de hacer un repaso ni nada por el estilo. Hemos estado un par de clases ya repasando un poco la materia anterior, resumiéndola, y por lo tanto lo que corresponde ahora es solamente responder consultas de parte de ustedes. Y con eso nos vemos entonces el día jueves. Disfruten, van a tener algo que disfrutar cuando venga este fin de semana y ahí sí que hay entretención. Nos vemos entonces.